El enunciado nos dice que la distribución de árboles afectados por una plaga en un bosque sigue un proceso de Poisson con lambda igual a 2 árboles por hectárea. Y nos dice que la pregunta A, si se selecciona al azar una región de 4 hectáreas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de 10 árboles afectados en esa región? Bien, este es el caso de la distribución de Poisson, pero es un proceso espacial de Poisson. ¿Por qué? Porque estamos analizando una hectárea, es decir, una superficie. Y lo que queremos contar, lo que nos interesa contar es cuántos árboles tiene esta hectárea. Lo primero que tenemos que hacer antes de calcular la probabilidad que nos piden es definir la variable aleatoria. El enunciado nos dice que la distribución de esta variable está vinculada con los árboles afectados por una plaga. Y este aspecto de los árboles la que sigue un proceso de Poisson. Entonces deberíamos definir la variable aleatoria número, porque vamos a contar el número de árboles afectados por una plaga en una hectárea. Nuestro interés es analizar o contar aquellos árboles que tienen una plaga. Los que no tienen una plaga no nos interesan. Solo vamos a contar los que sí tienen alguna plaga. Y la variable aleatoria tiene que reflejar eso. Vamos a contar, o sea, el número, el total de árboles afectados por una plaga, ¿en dónde? En una hectárea. Y es por eso que le ponemos x sub 1, porque estamos analizando una hectárea. Bien, una vez que definimos la variable aleatoria, el enunciado nos dice que esta variable aleatoria x1 tiene distribución de Poisson con parámetro lambda. Lambda es igual a, en este caso lambda 1, pues estamos analizando una hectárea, es igual a c por t, donde c es la tasa del proceso. La tasa del proceso es el número medio de ocurrencias, en la unidad de superficie, la unidad de superficie. Y ese es un dato que nos da el enunciado. Bueno, directamente nos da el valor de lambda. Entonces, lambda va a ser igual a 2 árboles por hectárea. Como esta variable aleatoria lo que está analizando es cuántos árboles hay afectados en una hectárea, y esto lo que me muestra es la cantidad de árboles afectados en una hectárea, entonces este va a ser el parámetro. El parámetro va a ser lambda 1 igual a 2 árboles por hectárea. Bien, entonces ya podríamos ir deduciendo a qué es igual C. Sabemos que lambda 1 es igual a 2 árboles por hectárea. Entonces, como esto es lambda, esto va a ser igual a C por T. Sabemos que T es una hectárea, entonces ¿a qué es igual C? C es igual a 2. Entonces, por lo tanto, la tasa del proceso C es igual a 2 árboles por hectárea. Bien, ahora sí podemos calcular la probabilidad que nos piden. Nos pregunta si se selecciona al azar una región de 4 hectáreas. O sea, lo que vamos a analizar en este caso son 4 hectáreas. No una, sino 4. Esta es la hectárea 1, la hectárea 2, la hectárea 3 y la hectárea 4. Una región de 4 hectáreas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de 10 árboles afectados en esa región? Como nos dice más y no agrega la palabra igual, entonces es estricto, o sea, más sin incluir ese valor de 10 árboles afectados.
Entonces, por lo tanto, como estamos analizando 4 hectáreas, vamos a tener que definir una nueva variable aleatoria, porque lo que vamos a contar son los árboles afectados no en 1 hectárea, sino en 4. Como cambió nuestra cantidad de hectáreas, entonces eso se tiene que reflejar en la variable aleatoria, que va a ser x4, porque son 4 las hectáreas. Entonces la variable aleatoria va a ser número de árboles afectados por una plaga en 4 hectáreas. Entonces vamos a tener una variable aleatoria x4 que va a tener distribución de Poisson, pero en este caso lambda 4 va a ser igual a c por t. T es igual a 4 hectáreas. Entonces va a tomar el valor de 4. Lambda 4 por c. C es igual a 2 árboles. Entonces lambda va a ser igual a 8 árboles por hectárea. Entonces lambda va a ser igual a 8. Vamos a tener lambda 4 igual a 8 árboles en 4 hectáreas. Bien, ahora sí, finalmente podemos definir la variable, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 10 árboles afectados en esa región? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que x4 sea estrictamente mayor que 10? Entonces, esto va a ser igual, como lo que queremos saber es, acá tenemos el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, n. Entonces, como queremos saber cuál es la probabilidad de encontrar no 10 árboles, sino más de 10, por lo tanto este valor no se incluye, sino que se incluye a los que vienen en adelante, es decir, que queremos saber, queremos tener en cuenta la probabilidad del 11, del 12, del 13, 14, 15. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que x4 sea mayor o igual que 11 por variable aleatoria discreta. Y acá vamos a aplicar la propiedad de complemento. Por propiedad del complemento. La propiedad de complemento nos dice que la probabilidad de A complemento, es decir, todo lo que está fuera de A, si este es el espacio muestral y esto es A, lo que queremos calcular con A complemento es todo lo que está por fuera de A. En este caso sería el 11, el 12, el 13. Entonces esto va a ser igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de A. O sea, la probabilidad del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Entonces esto es igual a 1, que es la probabilidad total, toda, menos la probabilidad, o sea, este total, que sería el 1, le tenemos que restar este pedacito a partir del 10, desde el 0 hasta el 10, para que así al restarlo nos dé la probabilidad del 11, del 12, 13, 14. Entonces, la probabilidad de que x sea que, o sea, le queremos restar todos los menores e iguales que 10. O sea, que x4 sea menor o igual que 10. Y acá lo que hacemos es 1 menos la probabilidad de que x4 sea menor o igual que 10
va a ser igual a. Para esto tenemos que usar la tabla. La tabla, lo que nos muestra la tabla de Poisson, lo que nos muestra son valores menores o iguales, es decir, que va acumulando los valores a partir del 0. Va acumulando la probabilidad del 0, del 1, del 2, del 3. Va acumulando desde el 0. Entonces, por lo tanto, nos muestra valores acumulados que son menores o iguales. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que x4 sea menor o igual a 10. Lo primero que tenemos que ubicar es el lambda. El lambda de x4. El lambda de x4 es 8. Una vez que ubicamos el 8, lo que buscamos es el valor en el cual queremos calcular la probabilidad, que es 10. Y esa probabilidad es 0,816. 0,816. O sea que es 1 menos 0,816. Y esto es igual a 0,184. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de 10 árboles afectados? Es de 0,184. Bien, el punto B lo que nos pide es... Voy a borrar este 0,18. Bien, el punto B nos dice: si se desea eliminar esa plaga en una región de 10 hectáreas, fumigando todos los árboles afectados, el costo de la fumigación es de 50 pesos por cada árbol afectado, y además hay un costo fijo de 500 pesos por el alquiler del equipo de fumigación. Encuentre el valor esperado y la varianza del costo total. Bien, en este caso tenemos que definir una nueva variable aleatoria que va a ser el costo total. Volvemos al enunciado. Nos dice: si se desea eliminar esa plaga en una región de 10 hectáreas, fumigando todos los árboles afectados, el costo total de la fumigación es de 50 pesos por cada árbol afectado. O sea, 50 pesos por cada árbol. Y además hay un costo fijo de 500 pesos por el alquiler del equipo de fumigación. Encuentre el valor esperado y la varianza del costo total. Bien, esta variable aleatoria va a ser igual a que vamos a tener que pagar 50 pesos por cada árbol que fumiguemos. Y vamos a fumigar en una región de 10 hectáreas. Pero no conocemos cuántos árboles va a haber acá. Pero sabemos que la variable aleatoria que nos muestra eso va a ser que como son 10 hectáreas, vamos a tener que definir una nueva variable aleatoria que va a ser x10. ¿Por qué? Porque esta es para 1 hectárea, esta es para 4 hectáreas, pero necesitamos otra que cuente el número de árboles afectados, pero en 10 hectáreas. Entonces, por lo tanto, tenemos que definir una nueva variable aleatoria que va a ser x10,
que va a ser el número de árboles afectados por una plaga en una región de 10 hectáreas. Entonces, X10 va a tener distribución de Poisson con parámetro lambda. Lambda es igual a la tasa del proceso por T. En este caso, T es igual a 10 hectáreas. Entonces, esto va a ser igual a 10, que es T, por la tasa del proceso. La tasa del proceso es igual a 2 árboles por hectárea. Entonces, lambda 10 es igual a 2 por 10, que esto es 20. Entonces, 20 es el parámetro lambda. Lambda 10 es igual a 20 árboles por 10 hectáreas. Bien, ahora sí podemos definir la ecuación que refleje esta situación. Esa ecuación va a ser el costo total, que nos dice que esta función tiene una parte que es variable, o sea, va a ser 50 pesos por cada árbol. ¿Y cuál es esa variable aleatoria que me cuenta el número de árboles afectados en una región de 10 hectáreas? X10. O sea, cuando yo conozca acá el valor, reemplazamos y me va a dar el costo de todos los árboles. Pero no solamente tenemos este costo, sino que tenemos un costo fijo que es de 500 pesos, más 500. Como es un costo que tenemos que pagar independientemente de que fumiguemos 0, 10 árboles, 30, 80, entonces lo ponemos como una constante para reflejar que no depende de nada y que lo vamos a tener que pagar independientemente de cuántos árboles fumiguemos. Bien, y tenemos que definir a qué es igual esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria es igual a el costo de fumigar, 10 hectáreas de árboles afectados por una plaga. Bien. Una vez que la definimos, ahora sí podemos calcular lo que nos piden. Nos pide encuentre el valor esperado y la varianza del costo total. Queremos el valor esperado, es decir, la esperanza del costo total y la varianza del costo total. Pero ¿qué tenemos acá? Acá estamos ante una función lineal. Entonces, aplicando la propiedad de linealidad a la esperanza, porque ¿qué tenemos? Porque esta función cumple con todos los requisitos para poder aplicar esa propiedad. Tiene dos constantes y es una función lineal. Y tiene una variable que es una variable independiente. Entonces, por propiedad de linealidad de la esperanza. Esto es igual a la esperanza de esta función, que es 50 por x10 más 500. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad de linealidad de la esperanza? Nos decía que si tenemos la esperanza de y, en el cual y es igual a por x más b, entonces esto va a ser igual a, sale la constante afuera multiplicando la esperanza de la variable, que es x, más b. Entonces, sale el 50 multiplicando por la esperanza de x10.
más la constante, que es 500. Entonces esto va a ser igual a 50, la esperanza de x10. La esperanza. En el caso de la distribución de Poisson, la distribución de Poisson tiene la característica de que su esperanza, la esperanza de la Poisson, es igual a lambda. Y la varianza de la Poisson también es igual a lambda. O sea que tenemos que mirar la variable aleatoria y ver el valor que toma lambda, que es 20. Entonces la esperanza de x10 es 20 más 500. Esto va a ser igual a 50 por 20 más 500. Esto va a ser igual a 1500. Pero ¿cuál es la unidad de medida de esta esperanza? En este caso el costo era de 50 pesos por árbol. En este caso el costo fijo también era de 50 pesos por árbol. Entonces la unidad de medida es el peso. Bien, entonces respondiendo a la pregunta, el valor esperado del costo total es de 1500. Y nos piden la varianza del costo total. La varianza del costo total es igual, acá también podemos aplicar la propiedad de la varianza, por propiedad de la varianza. Lo que nos dice esa propiedad es que si nosotros también, es el mismo caso, si nosotros tenemos una función lineal a la cual le queremos calcular la esperanza y esa función tiene dos constantes, entonces la varianza de esa función lineal, supongamos que sea a por x más b, va a ser igual a que salga la constante que está multiplicando la variable al cuadrado por la varianza de x. Como esto es una constante, no varía y entonces sería igual a 0. Entonces, aplicando esa propiedad, esto va a ser igual a la varianza de 50 por x10 más 500. Esto es igual a la que está acompañando a la variable, sale multiplicando el cuadrado por la varianza de x10. Como esto es una constante, es igual a 0, más 0. Entonces, esto es igual a 50 al cuadrado por la varianza de x. Como dijimos, en el caso de la Poisson, la esperanza es igual a lambda y la varianza también es igual a lambda. Entonces miramos el lambda de x10, que es 20. Entonces reemplazamos por 20 y esto va a ser igual a 50 al cuadrado por 20. Esto es igual a 50.000. Pero, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida, como estamos hablando de pesos, va a ser pesos al cuadrado. Siempre en el caso de la varianza, la unidad de medida siempre queda al cuadrado. Esa es una de las desventajas porque no nos permite comparar de forma directa con la esperanza, porque la esperanza está en pesos, pero la varianza está en pesos al cuadrado, y por eso nos conviene calcular la varianza. La varianza sí nos va a dar en pesos y eso nos va a permitir analizar de forma directa la esperanza y el desvío. El desvío es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por lo tanto, el desvío va a ser igual a la raíz cuadrada del costo total. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 50.000 pesos al cuadrado. 50.000 pesos al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 50.000. Eso es igual a 223,60. Acá lo que hacemos es aplicar la propiedad de la raíz, que como tenemos una multiplicación es distributiva, entonces hacemos la raíz de 50.000 por la raíz de pesos al cuadrado.
peso con peso se va y nos queda 223 pesos. Entonces, ahora sí podemos analizar de forma directa la varianza y el desvío. El desvío es cuánto se desvía de la media o sea, tenemos 15.000 y lo que nos muestra el desvío es cuánto se podría llegar a desviar de la media. Se podría llegar a desviar 223, tanto positivo como negativo. Es decir, que al realizar la fumigación puede ser que nos desviemos de 1500 en, por ejemplo, 1723 o haya menos árboles afectados, entonces paguemos menos de 1500, que sería 1500 menos 223. O sea, los valores van a variar dentro de este rango.